Alejandro Peña Esclusa es uno de los principales dirigentes opositores de Venezuela. Fue candidato presidencial en el año 98 cuando ganó la presidencia por primera vez el presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, que acaba de cumplir 10 años en el poder. ¿Acérrimo opositor venezolano? Sí. ¿Acérrimo, sí? Sin duda, acérrimo. No opositor personal. Yo creo que soy uno de los pocos dirigentes opositores que jamás ha insultado a Chávez, ni lo ha agraviado en su condición social, ni familiar, sino acérrimo opositor al modelo político que representa Hugo Chávez, que es un modelo dictatorial, totalitario, y lamentablemente un modelo exportable, que eso es una de las cosas más negativas. Se está exportando a otras naciones como Bolivia, Ecuador y Nicaragua, y pretende exportarse a todo el continente. Don Alejandro, usted fundó Fuerza Solidaria ¿en qué año? Formalmente en el año 2001, ahí fue cuando lo escribimos. ¿Por qué? Pero los fundadores de Fuerza Solidaria comenzamos nuestra actividad mucho antes de que Chávez llegara a la presidencia, aproximadamente en el año 85, estamos hablando ya de, ¿qué? De unos cuantos años ya. ¿Por qué lo hicimos? Los creadores de Fuerza Solidaria, básicamente profesionales universitarios de clase media, hicimos un análisis, una pregunta: ¿cómo es posible que el continente más rico del planeta, en todo tipo de recursos minerales estratégicos, bosques, aguas, mares, para todo tipo de riquezas, ¿por qué el 50% o más de la población vive en pobreza? Y nos dedicamos a hacer programas de desarrollo en el entendido de que si no encontrábamos una solución al problema de fondo de la pobreza, iba a surgir como consecuencia de esa pobreza una serie de gobiernos populistas, de posibilidad de sumirnos en una situación de conflictos y de modelos totalitarios, como en efecto ocurrió después. Es decir, originalmente Fuerza Solidaria se crea como una organización de propuesta para generar soluciones al continente iberoamericano, partiendo, por supuesto, de una iniciativa de venezolanos, aunque después se fue expandiendo. Cuando llega Chávez al poder, gana las elecciones en 1998, bueno, nuestros objetivos cambiaron temporalmente. Dijimos, bueno, con este modelo castrocomunista no podemos desarrollar, ni podemos pensar en desarrollo industrial, ni integración latinoamericana, ni obras de infraestructura. Hay que ver cómo combatimos este modelo, y durante los últimos años hemos estado enfrentando de manera acérrima al gobierno de Hugo ¿Y cómo Chávez. se define políticamente Fuerza Solidaria? ¿Como un grupo de derecha, ultraderecha? Bueno, de hecho, en Venezuela el gobierno los califica a ustedes como un grupo de ultraderecha, neofascista o fascista. Bueno, sí, el gobierno dice muchas cosas de nosotros, nada que pueda demostrar. Yo creo que para las personas que nos están viendo en la noche de hoy, si quieren poner mi nombre en el buscador de internet, Alejandro Peña Esclusa, en Google, van a encontrar todas las cosas que dice el gobierno de nosotros, que son bastante terribles, pero nosotros nos definiríamos como un movimiento de tercera vía frente al fracaso de los partidos tradicionales en América Latina de resolver los problemas de fondo de la región, y frente a la opción de la ultraizquierda o la izquierda del Foro de Sao Paulo en su versión moderada o radical, ambas versiones, porque hay dos vertientes, que ninguno de los dos modelos han podido resolver el problema de fondo. En lo económico nosotros nos denominaríamos productivistas, es decir, orientamos la economía capitalista, eso sí, hacia el sector productivo, agricultura, ganadería, industria, y sobre todo con gran énfasis en ciencia y tecnología, en bienes de capital y en obras de infraestructura. ¿No lo ve así el gobierno del presidente Chávez o los seguidores del presidente Chávez? A usted lo acusan de ser un golpista, de haber sido parte de una ultraderecha golpista, claro, que participó en el golpe de Estado que intentó derrocar al presidente Chávez. ¿Eso es verdad? No, para nada. Lo que pasa es que la forma en cómo el gobierno de Chávez se defiende es acusando a sus adversarios con una cantidad de epítetos terribles. De hecho, lo que usted está leyendo, que dice el gobierno de mí, es una de las cosas benignas, porque dice... Bueno, estoy leyendo un artículo que dice Peña Esclusa, Fuerza Solidaria, el Vaticano y el Pentágono ultraderechista golpista. Exacto, ahí si leyera el artículo, que creo que es muy fastidioso para nuestro televidente, pero ahí va a ver las cosas más terribles.
e incluso contradictorias, ¿no? Que yo manejo grupos en Europa, en América Latina, me atribuyen... Dice que sus socios europeos son la Falange Española. Exacto. Y Forza Nova en Italia, el partido de Aznar, reunido con Jordi Pujol, apoyado también por Josep Piqué, el ministro de Relaciones Exteriores de España, militares golpistas del Cono Sur y el lobby de neoconservadores gringos, o sea, la derecha, la extrema derecha mundial, sin olvidar el fascismo del Vaticano. Usted se reunió, dice, con el cardenal Castillo Lara, quien apoyó el golpe de Estado en abril del 2002 contra el pueblo soberano. Los dos se conectan y mantienen relación a través del ex embajador en Roma, Pedro Paul. ¿Ya? Este le acompañó en su gira por el Vaticano para cambiar la imagen de neofascista al presidenciable demócrata que los gringos están fabricando para imponer en nuestro país. Así es, eso es uno de los... Hay una página del gobierno que se llama, le recomiendo para aquellos que tengan tiempo revisarla, del gobierno venezolano, que se llama Aporrea, de aporrear, aporrea.org. Y ahí ponen ahí Peñaesclusa, y ahí van a encontrar ese tipo de artículos que son contradictorios, llenos de cosas. Por ejemplo, dicen que yo me reuní con el cardenal Castillo Lara. Por supuesto que me reuní con él, y por supuesto que era uno de sus buenos amigos y sus admiradores, uno de los hombres más valiosos que ha tenido Venezuela, probablemente el latinoamericano que haya llegado a los puestos más altos en el Vaticano, uno de los prelados más valiosos de América Latina, pero Chávez lo califica de golpista por el hecho de que el cardenal Castillo Lara y la Iglesia Católica en general se oponen al modelo dictatorial de Hugo Chávez. En resumen, aquel que se oponga a Hugo Chávez es inmediatamente desprestigiado y tildado de golpista, derechista, agente del imperio, fascista. Esa es la manera en cómo los castrocomunistas se defienden. No aportan pruebas, no analizan, sino lanzan epítetos. Bueno, usted fundó este grupo Fuerza Solidaria, que también en Venezuela saca spot en televisión, hace actividad proselitista. Bueno, la hemos hecho cada vez de manera más limitada, porque desde que cerraron RCTV, el canal más importante y más antiguo del país, los medios de comunicación venezolanos en cierto sentido se autocensuran y digamos están en una situación limitada. Pero sí, como yo fui candidato a la presidencia en Venezuela cuando ganó Chávez, por supuesto que hice campaña electoral, viajé por el país, di declaraciones a todos los medios de comunicación. Hoy en día Fuerza Solidaria se ha expandido su punto de vista de manera voluntaria. Personas en otros países piden adherirse al mismo planteamiento, y Fuerza Solidaria tiene capítulos en Argentina, en Brasil, también, aparte de un capítulo aquí en El Salvador. Eso quería saber, ¿cuál es la relación entre Fuerza Solidaria de Venezuela y Fuerza Solidaria de El Salvador? Hay una relación. ¿Es un capítulo más de Fuerza Solidaria, la salvadoreña? Bueno, yo creo que capítulo, aunque se le denomina así, no es el nombre más afortunado, porque son organizaciones independientes que comparten un mismo punto de vista ideológico y un mismo planteamiento programático. Entonces, los miembros salvadoreños de Fuerza Solidaria tienen sus esquemas, toman sus propias decisiones, y uno en cierto sentido... ¿Le pidieron permiso para ponerle el nombre Fuerza Solidaria? Sí, por supuesto, sí, me pidieron permiso. ¿Y tienen relación con usted? Por supuesto, tenemos una amistad. ¿Y reciben dinero de su Fuerza Solidaria? No, cada capítulo, cada organización, cada Fuerza Solidaria tiene sus esquemas de financiamiento independiente. ¿Cómo se financia el caso de Fuerza Solidaria de Venezuela? Con empresarios venezolanos, sobre todo empresarios medios, no los grandes capitales, pero sí empresarios medios son los que aportan para Fuerza Solidaria. ¿Qué tanto, digamos, se necesita para mantener Fuerza Solidaria en Venezuela? Bueno, nuestros costos realmente no son muy altos en Venezuela. Hoy en día, pues mis viajes como presidente de Fuerza Solidaria en América Latina hace que hayan aumentado un poco, pero son costos más bien de viajes, de un proselitismo que en Venezuela está limitado al volanteo, a las reuniones, a las charlas, a los viajes por las diferentes ciudades, pero no es una operación muy costosa, y la cubren con cuotas anuales que dan empresarios privados en mi país. Bueno, aquí aparentemente no es tan modesta las cifras, porque solo la campaña en televisión ha sido una campaña, yo diría, casi millonaria. Sí. Voy a un corte y voy a hablar con usted para que me cuente, digamos, de dónde sale ese dinero. Ya volvemos. El apoyo que los empresarios salvadoreños le puedan estar dando al capítulo salvadoreño de Fuerza Solidaria se debe a que lo que está haciendo Chávez en Ecuador, en Nicaragua, en Bolivia y en la propia Venezuela es tan evidentemente malo que existe un temor de que ese modelo se vaya a exportar y se vaya a entronizar también en este país.
Y de hecho el modelo de Chávez se está exportando, está creciendo y es una receta que se está implementando exactamente igual en todos los países de América Latina. La receta novedosa y sofisticada no es el modelo atrasado, el modelo burdo de Fidel Castro de fusilar a la gente en paredones y de encarcelar a todo el mundo y cerrar todos los medios de comunicación. Es un modelo mucho más efectivo y mucho más peligroso, que consiste en llegar al poder por la vía electoral, ya que no pudieron tomar el poder por la vía de las armas, en el caso de los países que acabo de mencionar, y una vez en el poder, destruyen la democracia desde dentro con la figura de una asamblea constituyente. Ok, usted dice que nuestro peligro puede ser la injerencia de Chávez. En toda América Latina la injerencia de Chávez es evidente.